El derecho de propiedad es uno de los derechos más fuertemente protegidos en la Constitución Nacional. Lo primero que nos tiene que quedar en claro que propiedad no es únicamente cosa, sino que tenemos que entender a la propiedad con una concepción más amplia, donde podemos incluir derechos intelectuales, derechos derivados de un juicio, ¿sí? Todos estos ejemplos también se trata de propiedad, y no solamente vamos a asociar propiedad con una cosa o con el dominio. Seguramente han escuchado hablar de el dominio mueble o el dominio inmueble. El dominio es una derivación de la propiedad, y la propiedad es mucho más amplia. Nosotros, cuando leemos en la Constitución el tratamiento que tiene la propiedad y la forma que hay para limitarla, entendemos que se le dio una importancia muy grande a la propiedad. ¿Y cómo es que más entendemos esto? Cuando vemos que para limitarla hace falta un procedimiento muy complejo, que es el procedimiento de expropiación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos el artículo 17 y aprendemos sobre los requisitos que tienen que existir para que tenga lugar una expropiación, es que vemos la importancia que tiene el derecho de propiedad en nuestra legislación y básicamente en nuestra cultura y nuestra historia. Ahora, cuando nosotros hablamos de expropiación, nos tenemos que ubicar en el tratamiento de la obra pública. Es decir, el Estado, cuando procede a realizar una obra pública, puede ser que precise expropiar una propiedad privada, ¿sí? Entonces, el Estado avanza sobre la propiedad privada porque hay un motivo público que le permite, que justifica, que proceda a esa limitación de la propiedad privada. Vamos a ver primero dónde está legislado el procedimiento de expropiación, cómo está legislado y qué significa. El artículo 17 de la Constitución Nacional nos anticipa que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de su propiedad. Y después dice, sino en virtud de sentencia fundada por ley, ¿sí? Entonces parte de una protección muy fuerte de la propiedad privada, pero dice, ok, puede haber situaciones donde la persona puede ser privada de su propiedad. A continuación nos explica, la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Entonces, para que tenga lugar la expropiación, únicamente tiene que serlo vía ley. No puede un presidente, a través de un decreto, un intendente, a través de una ordenanza, ni cualquier funcionario como decisión propia proceder a la expropiación. Ahora van a ver por qué digo esto, cuando veamos los ejemplos. Entonces, cuando nos dice la Constitución que la expropiación requiere calificación de ley, nos está diciendo que necesita que el Congreso se reúna y que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para que proceda esa expropiación, con lo cual requiere de un nivel de consenso político muy amplio, ¿sí? Por otro lado, el requisito anterior que nos menciona es causa de utilidad pública. Únicamente se puede proceder a la expropiación por un motivo de utilidad pública, porque hay un bien mayor que proteger, ¿sí? No puede, por pedido de un privado, procederse a la expropiación de otro privado, por interés de un particular,
procederse a la expropiación de un bien de otro habitante, ¿sí? Tiene que haber un motivo de utilidad pública, algún beneficio para el bien común, para toda la sociedad, que venga a partir de esa expropiación, ¿sí? Los ejemplos son más comunes es cuando se hacen autopistas y hace falta ocupar terreno para que esa autopista o esa ruta pueda realizarse y así facilitar la circulación de cualquier habitante del país. Bueno, entonces hasta ahora mencionamos la calificación por ley y la causa de utilidad pública. Ahora bien, a esta persona que se le expropia, ¿se la puede dejar sin nada a cambio? No. La persona que es expropiada debe ser indemnizada. El artículo claramente lo dice. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Y tiene que ser indemnizada a un valor real de mercado que tiene ese bien al momento de ser expropiado, ¿sí? No a un valor que se le ocurra al agente estatal que está participando del procedimiento. Para eso es que hay un tribunal de tasación que supervisa estas cuestiones y garantiza que la persona a la que le es quitada esa propiedad sea justamente indemnizada. Bien, hasta acá lo que nos dice la Constitución. Después nos aclara que no puede tener lugar la confiscación de bienes, ni la requisición. Esto nos refuerza la idea de que la propiedad está muy protegida. Estas prohibiciones, como también el hecho de que la expropiación tenga un procedimiento tan exigente. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Nosotros, la verdad es que no tenemos muchos ejemplos conocidos de expropiación. No es una figura que obtenga mucho consenso popular. Lo hemos visto con Vicentín, cuando en realidad lo que se trató es de hacer una intervención jurídica sobre la sociedad, pero automáticamente, cuando esto generó manifestaciones en contra, la idea que flotaba era que había un riesgo de expropiación, como si fuera una figura realmente perjudicial para nuestro país. Pero cuando vamos a la normativa, vemos que está regulada y está permitida, con un procedimiento complejo, pero está permitida. El ejemplo más reciente que les puedo dar es la expropiación de las acciones de YPF que tuvo lugar en el año 2012. No sé si recuerdan que en el año 2012, ¿sí?, se promulgó la ley de expropiación de YPF. No se las expropió totalmente, sino que solamente el 51% de las acciones pasaron a ser propiedad del Estado Nacional. Pero esta expropiación fue muy interesante porque el procedimiento legislativo fue rapidísimo, se promulgó en 15 días, perdón, se sancionó en 15 días y se promulgó inmediatamente después de la sanción. Y esto nos remite a tener que observar cómo era la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. No es usual que el Poder Ejecutivo tenga un acompañamiento total del Poder Legislativo. Entonces tenemos que entender el contexto en que tuvo lugar la expropiación de estas acciones. En ese momento, en el año 2012, la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, y en las elecciones nacionales había obtenido muchísimas bancas del Congreso
para el partido que ella lideraba, ¿sí? Ustedes saben que el presidente, que es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno, suele ser también jefe de partido. Y con lo cual hay una relación directa entre partidaria, entre el jefe de partido, que es acá el presidente, y los diputados y senadores que responden a este partido y a esta jefatura de partido, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que se entiende que haya obtenido las mayorías necesarias, que fue una mayoría abrumadora, y que se haya procedido a la sanción de la ley en 15 días. Ahora, les quería mostrar este ejemplo porque nos permite ver cómo fue declarada la utilidad pública en el caso de estas acciones, de las acciones de YPF. El artículo 1 de la ley de expropiación de YPF dice: declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones. Entonces, en este artículo es que vamos a encontrar el primer requisito que nos marcaba el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es la declaración de la utilidad pública. Utilidad que es también fundamento legal de la expropiación. Acá está más que claro. Hay una declaración, declárase de interés público nacional, esta expropiación, ¿por qué? Porque nos va a permitir transitar el camino hacia el autoabastecimiento. No es una mera declaración, sino que también contiene una explicación de por qué es de interés público proceder a esta expropiación. Acá les comparto algunas imágenes de lo que fueron las sesiones de ese debate legislativo. Después, bueno, en el artículo 7 vamos a encontrar otra vez la figura de la declaración de utilidad pública más especificada. Dice: a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, y nos indica que el 51% del patrimonio de YPF, sociedad anónima, etcétera, etcétera, etcétera. Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de Repsol, YPF Gas S.A., representado por el 60% de las acciones de clase A. Entonces acá nos especifica, nos delimita qué elementos van a ser expropiados. Artículo 8. Las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF, Sociedad Anónima y Repsol, YPF Gas, en cumplimiento del artículo precedente, quedaron distribuidas del siguiente modo: 51% pertenecerá al Estado Nacional y 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Nos explica más cómo va a ser el resultado de la distribución de las acciones. Y el artículo 10 es sumamente interesante, porque nos dice: a efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso votado por 2/3 partes de sus miembros. Esta expropiación es una política pública de un momento determinado, con un alto consenso político, año 2012. Pero lo que proyecta esta ley es un modo de protección de esta expropiación de lo que pueda pasar en gobiernos futuros. ¿Por qué?
Porque el riesgo de cualquier política pública es que después venga un gobierno contrario y haga una política pública opuesta o anule la política pública anterior. Entonces, a esta ley se le colocó esta cláusula que indica que en el futuro, para anular esta expropiación, para vender, transferir estas acciones, va a hacer falta un consenso político similar, 2/3 partes de los miembros. ¿Y esto qué nos dice? Que va a hacer falta un consenso político amplio entre muchos partidos políticos, ¿sí? No va a ser una mera decisión del partido oficialista de turno, ¿sí? Esta es una cláusula sumamente interesante, que también nos da la pauta de la importancia de esta política pública, porque 2/3 partes de sus miembros es una mayoría calificada que encontramos su uso en declaración de reforma constitucional, jerarquización de derechos, de tratados de derechos humanos, en cuestiones de mucha relevancia constitucional. Entonces, de esta forma se previó que esta expropiación que tenía lugar en el año 2012, a posteriori pudiese ser anulada, vulnerada, revertida. Después les comparto, digamos, algunas imágenes de lo que fue el impacto mediático o en la opinión pública que tuvo en ese momento. El artículo 11 nos dice quién va a ser el agente expropiante, como les decía, no puede ser un privado. La ley 21.499 es la ley que regula la expropiación teniendo en cuenta los parámetros del artículo 17 de la Constitución Nacional, porque el artículo 17 es amplio, pero después la ley 21.499 va a reglamentar y regular los detalles del procedimiento de expropiación, y en ella nos dice que solo puede ser expropiante el Estado Nacional. Entonces, el artículo 2 especifica que esto se va a cumplir y que va a ser el Poder Ejecutivo Nacional quien actúe como agente expropiante, ya una vez que tuvo la autorización del Congreso, claramente. El artículo 12 nos remite al requisito de la indemnización. Ustedes saben que el expropiado debe tener una indemnización, y acá es donde va a aparecer siempre el conflicto, porque el expropiado difícilmente se encuentre conforme con esta situación, y es muy usual encontrarnos con discusiones o litigios a posteriori sobre el valor de la indemnización. Entonces el artículo 12 prevé que en el caso de las acciones de YPF, la tasación directamente la va a hacer el Tribunal de Tasaciones de la Nación, no lo va a fijar el Congreso, sino que lo delega en ese tribunal, ¿sí? Para con ello cumplir lo que dice el artículo 10 de la ley 21.499. La indemnización solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Artículo 13. Declarada la utilidad pública de un bien, el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Entonces, como ven, la ley de expropiación de YPF prevé en su misma redacción el cumplimiento de todas las requisitorias legales que tiene un procedimiento de expropiación. Bueno, luego les sigo compartiendo algunas imágenes más sobre las noticias que se divulgaban en ese momento. ¿Por qué? Porque Repsol, que fue el expropiado, luego elevó esta cuestión a un tribunal internacional porque encontrarse disconforme con el tribunal de tasación, y en el ámbito internacional calificaban de ilegítima este procedimiento, pero no era ni ilegítima ni ilegal, simplemente con esto les muestro que
van a resultar de un procedimiento de expropiación, y en particular de actores perjudicados, actores involucrados que se van a encontrar en desacuerdo. Y ellos a su vez van a emprender sus propias acciones, ya fueran los medios, como ven, o acciones legales que luego tuvieron lugar y llevaron esta cuestión a un arbitraje internacional que finalmente fue resuelto y no se revirtió en forma alguna el procedimiento de expropiación de YPF. Luego, en los otros capítulos de la ley, específicamente la ley de YPF, explica cómo se lleva adelante luego de la puesta en marcha de la expropiación, la administración de estas acciones, y bueno, y con eso finalizamos esta breve explicación que me pareció práctica con el ejemplo de YPF, porque la expropiación es una figura que no se usa tan seguido por esta idea de protección tan fuerte que tiene la propiedad privada, pero cuando se llevó a cabo, en esta ocasión, se llevó a cabo teniendo muchísimos recaudos legales en cuenta, y esa es una ley que nos permite visibilizar la observación de todos los requerimientos que tiene la ley 21.499. En conclusión, retengan fuertemente la idea de que la expropiación tiene 3 grandes requisitos: la calificación de utilidad pública, el carácter de ley, ¿sí?, y la indemnización. Los 3 son condiciones necesarias para que pueda tener lugar cualquier expropiación, ¿sí? Y lean, entiendan este procedimiento en consonancia con el resto de las protecciones que encuentran de la propiedad privada, ¿sí? No entiendan este procedimiento en forma independiente, sino que léanlo teniendo en cuenta la totalidad del artículo 14, el carácter sagrado que adquiere la propiedad cuando dice que es inviolable, y cuando se prohíben las otras formas de limitación que existieron históricamente, y cuando explicita estos requisitos tan exigentes al respecto.